Ya, genial, bueno. Voy a repetir nada más para la grabación. Buenas noches con todos. Mi nombre es Gerardo Luna Peralta, soy fundador del Science Chapter y cofundador de NIC junto con Arturo, quien va a presentar un caso hoy y también vamos a codiscutir eh, hoy día con el doctor Gutiérrez, quien es residente de segundo año del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y bueno, es un honor para nosotros contar con su presencia, doctor. No sé si es que quisiera dar algunas palabras de introducción. Sé que quizás se encuentra ahorita en el transporte, pero no sé si es que nos ha podido oír. Sí, buenas noches. Gracias Gerardo, gracias Arturo. Muchas gracias por la invitación y por permitirme también discutir este caso. Ciertamente estoy saliendo justo de mi guardia recién, una guardia un poco pesada, y ahorita me encuentro en camino a mi casa, que es un poco lejos, pero voy a estar atento desde el celular del caso. Y bueno, y gustoso de ser parte de la iniciativa que tienen y felicitarlos, ¿no? He entrado dos veces y las dos veces yo me quedo muy sorprendido, primero con el nivel que tienen de neurología, ustedes sabiendo que es una especialidad muchas veces dentro de los estudiantes de medicinas a veces un poco como la bien llamada neurofobia, ¿no? Es un poco difícil, pero me da gusto de que haya esa iniciativa y, y por lo menos en el Moglovejo tratamos de siempre seguir la línea, ¿no? De docencia, ¿no? Entonces, con gusto discuto el caso con Gerardo y para mí es un placer y felicitarlos a todos, a Gerardo, de que tengan esta iniciativa y alentarlos a que continúen, ¿no? Continúen. Esto finalmente los va a llevar lejos, ¿no? Así que un gusto y un placer. Gracias, doctor. Eh, y me parece de que Iván va a hacer los teaching points hoy día. Iván, no sé si es que quieres presentarte. ¿Qué tal? Aquí estoy Gerardo, buenas noches chicos. Buenas noches. Sí, por esta oportunidad yo voy a estar con los teaching points, como mencionó Gerardo, y bueno, será un gusto estar aquí. Genial. Genial, gracias, Iván. Eh, y bueno, creo que ya podemos. Ah, te tengo que dar, Arturo, el permiso para que puedas compartir, me parece. A ver, creo que sí, voy a intentar compartir igual. Ah, no, sí, sí puedes. Ya, genial. Ya, entonces voy a iniciar con la presentación del caso. Buenas noches chicos, soy Arturo Ruiz, estudiante de quinto año y hoy día voy a presentar un caso. Ya, entonces empezamos con la Chief Complaint. Esta es una mujer con debilidad de brazo y pierna derechas. Adelante chicos. Ok, no sé, no sé, doctor, si es que usted quisiera comenzar o quisiera que yo empiece. ¿Podrías empezar, Gerardo? Y yo doy algunos aportes ahora para poder un poquito escucharte y ver qué metodología están siguiendo, por favor. Ok, bueno, entonces nos encontramos aquí con un problema que es bastante recurrente de encontrarse en la consulta neurológica, es la debilidad. Y pues para la debilidad hay diferentes, como se diría, maneras de abordarla, pero con la que yo me siento a gusto es con la manera anatómica de verla. También teniendo en cuenta de que primero, cuando hablamos de debilidad en neurología, esta debilidad tiene que tener un correlato con el examen físico, es decir, tiene que realmente haber una disminución de la fuerza en los músculos. No necesariamente tiene que ser generalizada, pero esta debilidad tiene que objetivarse, ¿no? Entonces, ya partiendo de que primero debemos establecer que es una debilidad neurológica, después podríamos tener una aproximación anatómica a responder nuestro problema de por qué se tiene debilidad en el brazo y en las piernas. Y en este caso, pues, tenemos que esta debilidad abarca tanto el brazo como la pierna derecha y pues ese patrón de debilidad eh, nos puede hacer sospechar en un probable accidente cerebrovascular
nada más porque si es que una persona tiene debilidad solamente de unas partes del cuerpo, eh, probablemente pues esta debilidad eh, o la persona venga allí nomás que la posee, vaya al hospital, ¿no? Porque es bastante normal que tengas esta debilidad, ¿no? Nadie está débil en una parte de su cuerpo y no se espanta, ¿no? Ya, entonces, usualmente lo encontraríamos de manera aguda, recién al debut, pero también puede ser del tipo de debilidad que es progresiva, o sea, poco a poco va presentándose y esto amplía el diagnóstico diferencial y porque ya no estamos dentro de una temporalidad hiperaguda, ¿no? Que eso es muy importante en el diagnóstico neurológico, como lo hemos comentado, lo de primero determinar el localization y time course, el time course siendo la temporalidad, y en el caso de stroke siendo hiperagudo. Nosotros ahorita estamos sospechando, podría ser este el caso de algo hiperagudo, debido a que es una debilidad brachiocrural. Aún no nos ha mencionado aún si es que hay algún involucramiento facial. Y bueno, cuando tenemos esta debilidad de brazos y piernas, a mí me hace pensar en eh, en que debería de haber cierto grado de predominancia cuando estamos hablando de una debilidad causada por un accidente cerebrovascular que involucra la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior, porque sabemos el homúnculo de Penfield tiene una división respecto a los territorios vasculares de dichas arterias. Entonces es que compromete a la cara más los miembros superiores de mayor manera que a los miembros inferiores. Ese patrón lo reconocemos como de arteria cerebral media, y si es que predomina en los miembros inferiores, ese patrón lo reconocemos como la arteria cerebral anterior. Acá no nos mencionan de buenas a primeras ninguna predominancia, pero sí podría agregar de que también podemos encontrar una debilidad de ambas partes cuando se condensan más los axones y descienden desde la corteza motora primaria por la corona radiada, atraviesan la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna, forman los pedúnculos cerebrales y los tractos córtico-espinales que descienden por el tronco encefálico. Allí, cuando están más condensados los axones, es cuando la debilidad en el hemicuerpo contralateral se hace más generalizada porque están más condensadas esas fibras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir en cuanto a la localización. De buenas a primeras, es simplemente si me dicen alguien con debilidad de brazo y pierna en un hemicuerpo, eso es lo que pensaría de manera refleja, y obviamente va a variar bastante dependiendo de la temporalidad. Si es que es hiperagudo, si es que es agudo, subagudo o crónico, va a ser bastante relevante. Ahora sí creo que he dicho todo lo que podría mencionar. Doctor Gutiérrez, no sé si es que tiene Ya. algo. Sí, gracias Gerardo, me parece excelente lo que has dicho. Siempre cuando enfocamos un caso, disculpen si escucha el bus, siempre, igual para cuando estaba en pregrado, me acuerdo que algo que llamamos siempre el guión de la enfermedad, nos ayuda siempre a, como ustedes los han puesto bien, me parece muy buena, finalmente a generar una representación del problema, ¿no? El guión de la enfermedad va desde la parte epidemiológica, saber el sexo, la edad, saber si hay algún contexto, ¿no? También de localización, porque hay enfermedades neurológicas que se localizan en ciertas regiones más que en otras, ¿no? La edad también es muy importante. Hay patologías como enfermedades cerebrovasculares, personas adultas mayores mucho más frecuentes. Si es una edad mucho menor, también vamos a ver patologías autoinmunes, tal vez aproximándose, infecciosas, ¿no? Las tumorales, igual manera para las edades mayores, ¿no? También nos importa el sexo. En neurología siempre recordarnos que el sexo es muy importante. Si bien hay enfermedades que son más, que dan, digamos, predominante, siempre hay que acordarnos que en las enfermedades autoinmunes desmielinizantes sí se encuentra en algunas, no en todas, una predominancia por el sexo femenino, ¿no? Tenemos una paciente mujer con una focalidad. Entonces, luego de enfocar al paciente siempre epidemiológicamente, ¿no? Sobre un su perfil de edad, sexo,
también nos importa mucho el curso de la enfermedad, como lo explicaba muy bien Gerardo, ¿no? Y como los tienen puestos en su Neurological Thinking, la forma de inicio. En neurología, la forma de inicio muchas veces te da la etiología, una forma de inicio hiperagudo, algo vascular. Agudo puede ser algo infeccioso, subagudo puede ser algo neuroinmunológico, crónico, algo neurodegenerativo. Más o menos siempre en esas cosas debemos manejarnos. Hay excepciones a las reglas, siempre las va a haber, pero en general la mayoría de enfermedades las podemos enfocar de esa manera. Entonces, cuando hablamos de una mujer, entonces yo, sin tener la edad y el sexo, la edad va a definir mucho, pero si una mujer, digamos, adulta mayor, pensaría en algo, tal vez algo vascular. Más joven puede ser una patología inflamatoria de tipo autoinmune, una esclerosis múltiple, por ejemplo, que nos da brotes con focalidades. Ahora, es muy importante cuando estamos enfocando una debilidad muscular, como lo dijo Gerardo, enfocarlo desde el patrón de debilidad. Cuando tenemos un tipo de hemiparesia, una focalidad como hemiparesia, quiere decir tanto de miembro superior e inferior, generalmente, o lo más frecuente es encontrar lesiones encefálicas, ¿no? Pues desde tu corteza hasta tu tronco encefálico. En médula podemos encontrar, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Mucho menos frecuente encontrar hemiparesias puras, ¿no? Es mucho menos frecuente. Entonces nos enfoca a decir algo, ¿no? Si encuentro una tetraparesia, yo pensaría en algo un poco más medular, cervical alto, ¿no? Si encontramos una paraparesia, o sea, una debilidad muscular de miembros inferiores, pensaría algo medular, ¿no? Algo torácico de T6 para abajo. Si encontraría, digamos, una monoparesia, también cambia mi enfoque. Una monoparesia también lo puede causar una lesión encefálica, pero también tengo que buscar y pensar que puede ser un problema periférico, de nervio periférico, de plexo braquial. Entonces, es muy importante en el tipo de debilidad muscular enfocarlo del patrón. Esto lo vamos a discutir más adelante seguramente con el examen físico. Como decía Gerardo, hay debilidad, hemiparesias que son proporcionales, ¿no? Quiere decir que tanto la debilidad de miembro superior e inferior es la misma y pensamos en lugares donde el tracto córtico espinal se hace más, se reúne, se condensa, ¿no? Cápsula interna, incluso algunas zonas del tronco encefálico, ¿no? Y cuando es a predominio, se dice una hemiparesia a predominio braquial o plural. Y siempre acordarte del término, cuando llamamos una hemiparesia, como tú lo quieras, proporcional a predominio braquial o plural, y si es que hay una paresia facial central del mismo lado, también se determina, o no, se llama una hemiparesia directa, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo decir con una mujer, con una focalidad. Entonces, por frecuencia, dependiendo de la edad, también eso va a importar mucho. Podría ser un accidente cerebrovascular, si es algo agudo, si es más joven, un problema inflamatorio. Si es más algo crónico, ya veremos, ya podemos ampliar. Pero es lo que podría ahorita aportarles, ¿no? Gracias, doctor. Yo particularmente no tengo nada más que agregar. Creo que podríamos seguir con la siguiente parte del caso y bueno, también Ya, discutir. genial. Genial, chicos. Bueno, excelente. Entonces, tenemos una mujer de 37 años, originaria de Uganda, que se presentó en un hospital del distrito en el Reino Unido con debilidad repentina en el brazo y la pierna derecha y pérdida hemisensorial asociada. No hubo trastornos del habla o visuales asociados, no hubo historia de dolor de cabeza, vómitos, vértigo o trauma físico reciente. No hubo síntomas asociados que sugirieran una convulsión u otra alteración de la conciencia. Ella no informó de ninguna fiebre previa o concomitante, tampoco sudores nocturnos, pérdida de peso u otros síntomas constitucionales. No hay historial premédico, no hay medicaciones. La paciente es casada, tiene 2 hijos, trabaja en supermercado local, no consume alcohol ni drogas, no hay historia familiar ni tampoco alergias. Eso es por ese momento, chicos, continúen. Genial. No sé si, doctor, también quisiera que yo inicie o quiere iniciar usted. Ya, yo puedo iniciar. Entonces nos presentan una paciente mujer de 37 años, originaria de Uganda, y nos menciona que repentinamente, entiendo que es un inicio súbito, como había mencionado, hay que pensar cuando te dicen súbito, repentino, hiperagudo, siempre tener en la cabeza un origen vascular. Ojo, cuando decimos origen vascular, no estamos ya definiendo que esto sea, digamos, un stroke, un ACV isquémico, hemorrágico, ¿no? Es una etiología vascular. Lo que entiendo por el caso, haciendo zoom a toda la pantalla, entiendo que tiene también asociado una hemipoestesia del mismo lado, ¿no?
Entonces es un paciente con un síndrome motor y sensitivo, ¿no? Que es de inicio agudo. Entonces, a una edad de 37 años, que es joven, ¿no? No es típico de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Lo que yo podría pensar acá, que es algo de inicio vascular, por el tipo de inicio, cuando se presenta así en pacientes jóvenes, algo vascular agudo, nunca hay que dejar de pensar en la vasculitis. Las vasculitis son inflamaciones de los vasos que pueden presentarse por neuroinfecciones generalmente, o otros tipos de problemas, ¿no? Autoinflamatorios, y que generalmente cuando empeoran eso complican, te dan vasculitis y te dan fenómenos de infartos cerebrales, strokes, incluso hemorragias, dependiendo del tipo. Entonces, no descartaría por la edad, porque no veo que me dicen antecedentes de hipertensión, diabetes, que sea fumadora, que sea dislipidémica. No descartaría la probabilidad que sea de un origen vascular, una vasculitis. Me están dejando claro que no hay fiebre, no hay patologías para pensar MECTEBE. Siempre en Perú, eso siempre para mensaje, ¿no? En Perú nosotros bastantes casos vemos de pacientes que vienen, están, digamos, oligosintomáticas. La familia no los reporta, pero de un momento a otro presentan una focalidad, un deterioro del estado de conciencia agudo. Muchas veces pensamos en algo vascular y vemos en verdad infartos cerebrales, pero son de localizaciones atípicas, en zonas profundas, y muchas veces finalmente te das cuenta que es algo hiperagudo, pero indagando hay otros síntomas asociados, pérdida de peso, sudoración, tal vez todo es un antecedente epidemiológico y es una MECTEBE. Hay MECTEBEs también que se presentan de forma hiperaguda. Hemos tenido muchos casos acá en el instituto y también siempre llama la atención tener esa posibilidad. Otra forma, aunque no es tan típico, pero también puede presentarse de forma hiperaguda, son enfermedades inflamatorias dentro de esas las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se dan en mujeres, generalmente más jóvenes, como la esclerosis múltiple, y son personas que debutan. Las enfermedades autoinmunes hay que entenderlas como un proceso. En realidad son neurodegenerativos, pasan los años y generan más déficits, pero se presentan en forma de brotes, ¿no? Un brote se define como un déficit neurológico que dura más de 24 horas y menos de 30 días. Entonces también se pueden presentar de forma aguda, no lo descartaría, de todas maneras está dentro del diferencial. Otra forma de presentación hiperaguda, más alejado, no dejaría de pensar las infecciosas que se complican con vasculitis, la MECTEBE, aunque no hay hallazgos que me soporten, no hay cefalea, no hay fiebre, no hay sudoración nocturna, también se puede presentar, ¿no? Incluso no solo estas, ¿no? Incluso en pacientes, mujeres, generalmente a esa edad, usan otros antecedentes de uso de medicamentos antidepresivos, otros medicamentos asociados y hacen fenómenos vasoconstrictores, ¿no? La vasoconstricción cerebral irreversible. Y esta generalmente te hace cefaleas Thunderclap, pero a veces puede debutar como strokes, ¿no? Te hacen tu infarto agudo y debutan, ¿no? Y hay causas más raras también a esas edades, ¿no? Entonces, por lo repentino y súbito, no puedo dejar de pensar algo vascular. Puede ser una enfermedad cerebrovascular de etiología inhabitual por la edad, puede ser una causa de vasculitis, puede ser una causa también infecciosa que se complica y por lo menos podría catalogar así. Y con todo esto, es un síndrome finalmente, con toda la historia es un síndrome lacunar motor sensitivo. Nunca también hay que dejarlo de enfocarlo así. La única clínica que tenemos es un síndrome lacunar sensitivo. Un síndrome lacunar sensitivo, hay que, buscar un infarto, un fenómeno vascular siempre, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias por su intervención. Y creo, esto último que menciona me trae varias reflexiones porque cuando tenemos una primera aproximación a un paciente, un approach que podemos utilizar es si es que el paciente está manifestando síntomas o signos que involucran depresión de funciones corticales o depresión de funciones de estructuras más subcorticales, ¿no? Entonces, aquí, como lo ha mencionado el doctor, este es un síndrome que tiene un componente motor y sensitivo sin signos corticales, porque no se presenta ningún tipo de afasia, ningún tipo de apraxia o ningún tipo de negligencia que presente, o al menos hasta el momento no se nos ha presentado. Aún estamos a la expectativa del examen neurológico. Y bueno, varias enfermedades han sido mencionadas por el doctor,
pero yo quisiera mencionar de que cuando tenemos a una paciente que es joven, no tiene 37 años, aún está en su edad reproductiva y que presenta síntomas focales de manera hiperaguda, entonces podemos clasificar o podemos traer el framework eh, de causas atípicas de accidente cerebrovascular que no son asociadas a la aterosclerosis, ¿no? Y esas causas atípicas, recuerdo por CP Solvers o Clinical Problem Solvers, que si es que no lo han visto antes, es un podcast que está en inglés y del cual soy parte, y pues también es el que inspiró todo esto de las discusiones clínicas, y es en base al cual hacemos estas sesiones en realidad. Y pues mencionan que cuando pensamos en los strokes criptogénicos, podemos pensar en tres cosas, que son las tres Ps, que es los pipes, que es el ¿cómo se llaman? Los vasos, el pump, que es el corazón, y también plasma, que es la sangre, ¿no? Porque problemas en la sangre, como por ejemplo hipercoagulabilidad, pueden generar fenómenos eh, trombóticos, embólicos, que desencadenan en déficits focales, si es que es a nivel de la circulación cerebral arterial, ¿no? Eh, Incluso también en la venosa también pueden formarse strokes secundarios a una trombosis venosa. También algo, eh, aparte de la hipercoagulabilidad, eso en la parte de plasma, en la parte de pumps, o sea, del corazón, podemos pensar en eh, fenómenos embólicos secundarios a, por ejemplo, fibrilación auricular, platera auricular, que son algunas de las que se pueden presentar, pero raro que se presenten en una paciente joven sin factores de riesgo, salvo que tenga alguna arritmia congénita, pero no, al menos no nos mencionan en la historia familiar nada relevante para que nos haga pensar eso. Eh, entonces, bueno, creo de que ya se han mencionado gran parte de los diagnósticos diferenciales que se podría tener en mente en esta paciente. Eh, y, y creo que podríamos recibir más información por parte de Arturo. Genial, chicos, excelente. Ya, entonces, para el examen físico hay una imagen de la paciente. Esta es la paciente. Es una foto de la cara de la paciente. Entonces, ahí tiene algunos hallazgos, que después, ahorita lo voy a aclarar cuáles son descritos, pero para que lo vayan observando de primer momento. Esa es la foto. Ahora, volviendo a los hallazgos ya descritos como tal, en los vitales tenemos una temperatura de 36,8, frecuencia cardíaca de 66, presión de 118/70 y frecuencia respiratoria de 14. Es una mujer orientada, alerta y afebril. En el examen de cabeza, ojos, oídos, nariz y garganta se encuentran cicatrices en el lado izquierdo de la frente, que es lo que se estaba viendo anteriormente. También inyección conjuntival y tosis igual izquierdas. En el cuello se encuentra flexible, cisto posquerotidio, sin linfadenopatía y tiroidismo palpable. Pecho, cardiovascular, abdomen, piel y extremidades sin alteraciones y no hay ningún signo de endocarditis infecciosa y tampoco de uso de drogas. ¿Desean el examen neurológico o desean comentar algo hasta ahí? No, sí, 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 sí. O sea, tengo muchas cosas que decir y algo de algo que es importante o al menos que hablemos bastante en CP Solvers es de los reflex thoughts, porque cuando uno eh, está estudiando medicina, creo que es bastante común de que tengas como que un pensamiento reflejo que te bota a todos tus biases es hacia las cosas que has experimentado antes, de las cuales has conocido antes, y por lo tanto tú puedes pensar de que eso es, pero hay bastante aprendizaje detrás de los pensamientos reflejo que nosotros tenemos, entonces no deberíamos de ignorarlos. Por ejemplo, yo al menos en discusión de caso trato de simplemente seguir
mi pensamiento reflejo y tratar de retroceder un poco a veces cuando reflexiono, a veces no retrocedo y pensar si es que estoy pensando in the right way, de la manera correcta, perdón, o si es que no. Entonces, bueno, dicho eso, me sorprendió mucho la imagen que mostraste así de la nada. No sé si podrías mostrarla de nuevo, por favor, para que todos lo podamos ver. Ok, entonces tenemos una paciente que está débil en el hemicuerpo derecho, pero bueno, en los miembros derechos. Aún no sabemos si es que hay involucramiento facial porque aún no hemos recibido el examen neurológico, pero vemos una clara, lo que parece ser una tosis de, del ojo izquierdo. Ahora, tosis es algo que hemos tocado muchas veces en, en NIC, pero creo que no tanto en espacios, en discusión de este caso, así que vale la pena hablar de tosis, creo, porque es algo que sola, de manera aislada, de por sí ya es bastante. Pero si tuviera que resumir tosis, es que el involucramiento principalmente de dos vías, ¿no? Tenemos la vía que involucra músculo esquelético, que es el elevador del párpado, que es inervado por el oculomotor, o tenemos la vía hipotálamo espinal, que es la vía mediada por el sistema nervioso simpático y naturalmente el músculo no es estriado y es el músculo tarsal de Müller que se encuentra en el párpado y que se encarga también de levantar ligeramente el párpado, le ayuda al elevador del párpado y y que se contrae cuando incrementa el tono simpático. Entonces, podríamos decir que sin el examen neurológico uno podría sacar conclusiones de si es que se trata de una afectación del oculomotor o de la vía hipotálamo espinal, pero sí podría decir que si es que nos encontramos con una posible afección del hipotálamo espinal, este es un tracto que se encuentra en las porciones laterales del tronco encefálico, entonces eso es importante para la localización y es transversal a todo el tronco encefálico. Y tenemos también afectación de la vía córtico-espinal, aunque al parecer, si es que esto también involucra a la cara, tendría que ser una parálisis central, porque ahí veo que el otro ojo está completamente normal. Entonces, me aleja de la posibilidad de que nos encontremos ante un accidente cerebrovascular, a menos que respete territorios vasculares precisos, así como lo que habíamos comentado en el típico accidente cerebrovascular, la arteria cerebral media o de ramas de la arteria cerebral media. Eh, entonces, pero sin desviarme del tema, porque podríamos regresar un poco a las... Ya, entonces lo que se ha añadido en este examen es básicamente lo de las cicatrices en el lado izquierdo de frente, inyección conjuntival, tosis izquierda. Si es que tiene inyección conjuntival, la verdad, eso sí no me percaté tanto, pero si es que está objetivado de esa manera, debe ser que sí, o que el examinador le ha abierto más el ojo y se ha visto esta inyección. Y las cicatrices en el lado izquierdo de la frente, o sea, estas cicatrices me hacen recordar, así nada más por reflejo, a esta afectación de herpes zoster ophtalmicus, donde se afecta la primera rama del trigeminal y también se afecta, por ende, la córnea y se produce inyección conjuntival. Eh, pero no parece ser el caso, dado que cuando se manifiesta este herpes zóster de manera cutánea, primero habrían vesículas, no hay historial de vesículas, solamente mencionan cicatrices. Eso, eso debería de estar en el historial médico anterior y no ha sido mencionado, así que alejaría esa posibilidad. Eh, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales raros. No sé si me he equivocado, por favor, en esto de los herpes zóster-octámicos, por favor, me pueden corregir si es que es así. Eh, y ya en el cuello sin soplos, ya sin soplos, carotidios, sin linfadenopatías, sin tiroides no palpable. Ya todo esto acá está bien.
Ya, esto es importante que nos mencionen que no hay signos de endocarditis infecciosa porque como les mencionaba, en este enfoque práctico de pumps, pipe, plasma, el corazón puede ser fuente de émbolos y una fuente de émbolos, aparte de arritmias, es también la endocarditis infecciosa. Y es algo que puede pasar en esta edad si es que están los adecuados factores de riesgo. Eh, y bueno, no menciona uso de drogas. Eh, un accidente cerebrovascular secundario al uso de drogas o focalidad secundaria al uso de drogas se me hace unlikely, aparte de que no se menciona ninguna medicación, o sea, de drogas legales, estoy pensando en drogas legales como ilegales, así que realmente no suma más información para mí, así que creo que podría dar el pase al doctor Gutiérrez para que nos comunique lo que piensa respecto al caso. Gracias, Gerardo. Me parece excelente tus comentarios y creo que, recalcando antes que se me vaya una idea, siempre, como tú mencionaste, siempre hay que pensar cuando es inicio súbito algo vascular, en las causas criptogénicas o bueno, o también llamadas inhabituales. Siempre hay que tener calidad, nunca hay que olvidar el examen cardiovascular. Todo paciente con sospecha de una enfermedad cerebrovascular pasa de frente a EKG, por lo menos de emergencia, a escuchar el corazón, buscar ruidos arrítmicos, pulso deficitario y siempre un examen médico general. A veces, muchas veces se encuentra en la piel, púrpura palpable, ya te sospecha de otras enfermedades como vasculitis, la parte pulmonar, infecciones. Entonces siempre hay que acordarnos de eso. Pero no sé si me pueden mostrar la foto. Algo me llama la atención también de la foto. Ya. Uno, el comentario del herpes ortámico. Es una posibilidad, pero como dice Gerardo, lesiones hiperémicas, eritematosas, luego vesiculares, acompañadas, cuando hay un herpes oftálmico, si bien no es mucho lo que yo suelo recordar, se presenta con muchos síntomas, ¿no? Intolerancia a la luz, fotofobia, hay inyección conjuntival, hay hiperestesia, ¿no? Hiperestesia de esa región del quinto uno, ¿no? Del quinto uno. Y generalmente suele dar una clínica más florida, pacientes que vienen con fiebre. Yo he tenido la oportunidad de ver un herpes zóster por quinto uno. El paciente viene con bastante dolor, con sensación de fiebre, dolor intolerable, que no lo cuentan en la historia, pero bueno, puede ser otra posibilidad. Pero no sé, a mí me parece, si ven el ojo izquierdo, aparte de una ptosis evidente, que lo he explicado muy bien Gerardo, podemos tener una afectación del músculo del párpado o parte también de la vía simpática, parte del Horner que te puede dar con la dihidrosis, con la miosis, que esos finalmente tú lo defines viendo la pupila, ¿no? Si es el tercero, si es un tercero completo, vas a tener una midriasis, ¿no? Cuando veo una lesión del tercer nervio ocular, encuentro una midriasis y un problema, un síndrome de Claude-Bernard-Horner, voy a encontrar una miosis, ptosis y anhidriosis. Pero a mí me parece que el ojo izquierdo está ligeramente, no sé si es mi perspectiva, ligeramente en abducción. No sé si es que está un poco más desplazado hacia el lado izquierdo. Me parece, confunde mucho la ptosis. Ahí lo que yo haría es levantar un poco los párpados y ver en qué posición primaria. Cuando nosotros evaluamos los ojos de frente al paciente, eso es lo que llamamos nosotros evaluación de la mirada primaria. Eso nos va a decir la atropía, las ortotropías. Nosotros llamamos, está ortotrópico o no ortotrópico. Ortotrópico, que tú con el reflejo de la luz veas que la luz caiga en el medio de la pupila en ambos ojos. Posición primaria ortotrópica. Si hay alteraciones o desviaciones, ya vamos a ver, hay grados, si es 15 grados antes del borde pupilar, si pasa el borde pupilar, ya más de 15 grados, si llega hasta la mitad, 30 grados, hasta 45 grados. Pero a mí me pareciera que un poco el ojo izquierdo estaría ligeramente más en abducción, lo que así, si es que soy malo pensando, me haría pensar en una parálisis del tercer nervio craneal izquierda, junto con una debilidad del lado derecho, aunque la sensibilidad no está tan reportado, podría ser un síndrome alterno, ¿no? Síndrome de Weber, que se puede ver por afectación de los pedúnculos cerebrales. Si es que no me acuerdo la debilidad del lado derecho, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Podría ser, ¿por qué? Tengo una mujer joven que de inicio súbito, repentino, piensa en algo vascular, me trae síndrome motor sensitivo, como dice Gerardo muy claramente, no hay afectación de funciones superiores, nos descarta un poco más en la parte cortical
y aparte me da un nervio craneal aparente. Habría que evaluar movimientos oculares, la pupila y evaluar también la sensibilidad del trigémino, de todas maneras. Entonces, si es que yo finalmente, como me parece, podría haber una parálisis del tercer nervio craneal, entonces podría ser compatible con un síndrome de Weber, que es un síndrome alterno de mesencéfalo, caracterizado por una lesión ixilateral del tercer nervio craneal y con una hemiparesia contralateral. Podría ser, porque eso es típico de stroke, de enfermedad cerebrovascular, causado ¿por qué lesiones? Lesiones del azúcar, de la ACP, algunas veces de la basilar, dependiendo de dónde salen las ramas, pero podría ser eso, ¿no? Pero a mí me impresiona esto. Luego lo demás que ha mencionado, no sé si puedes volver a lo adicional. Entonces siempre en las tosis, ojo, también para consejo de emergencia, paciente que te viene con tosis, siempre miras la pupila. Si tú, por ejemplo, si tú encuentras un paciente con dolor de cabeza, digamos, y te dice, y tú encuentras solo una midriasis, nada más, no hay tosis, no hay alteración de los movimientos oculares, ¿en qué pensaría? En algo compresivo externo, tal vez un aneurisma de la comunicante posterior, siempre es importante eso. En cambio, cuando yo veo una tosis, veo movimientos oculares alterados, veo a lo mejor tal vez una midriasis o no tanto una midriasis, estoy más tranquilo que este es el nervio del tercer nervio craneal y no es tanto un problema compresivo externo, ¿no? Como un aneurisma de la comunicante posterior, que sí es una emergencia, ¿no? Ahí sí, si viene por cefalea, obviamente le pido su tomografía, su angiotomografía y etcétera. Entonces siempre esas cosas hay que tenernos en cuenta, ¿no? Entonces, y ayuda, cuando tenemos una tosis, como y bien lo explicaba Gerardo, ante un proceso súbito, no descartaría igual las enfermedades cerebrovasculares, hay múltiples causas de tosis, ¿no? Congénitas, debido a la vejez, aponeuróticas, incluso enfermedades por ganglionopatías, o sea, justo los ganglios de la vía simpática, sin afectar la vía simpática posterior al ganglio ciliar, se afecta o al primer ganglio cervical, y justo ciertas fibras se afectan y a lo mejor nunca encuentras otro síntoma y ya hay tosis únicas. Hemos tenido muchas veces casos donde le pides de todo y, y el paciente presenta una tosis unilateral, incluso a veces lo reportan como súbitas. Hemos tenido varios casos donde una paciente también reportada súbita, todos pensamos en un infarto cerebral, pero finalmente son afectaciones a veces de finales de autonómicas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y las cicatrices también llaman la atención. Cuando Gerardo mencionaba el herpes, también decía, sí, si me darías más síntomas previos, no prodrómicos, también me podría inclinar. ¿Por qué? Puede ser un herpes oftálmico, puede haber afectación del quinto nervio craneal, lo compruebas con tu examen físico. Y si es esto mucho más severo, incluso puede generar un tipo de romboencefalitis. El herpes también puede generar fenómenos, también alteración del tronco encefálico y puede darte lesiones, ¿no? Puede darte lesiones, que también es una posibilidad en el contexto de un claro cuadro de herpes, ¿no? Que se ve. Porque el herpes, acordemos que da unas lesiones retrógradas del nervio, ¿no? Vas de la parte más distal del nervio y se puede meter hasta el núcleo de tu quinto nervio craneal y de ahí puede afectar. Ha habido casos, hemos tenido casos también iguales, ¿no? Es lo que podría comentar. No sé si es que han mostrado algo el examen neurológico, si no lo espero también para hacer mis comentarios. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Y sí, aún no se ha mencionado nada del examen neurológico, entonces creo que nos lo puedes mostrar ya, Arturo, que ya... Excelente, excelente abordaje, chicos. Van muy genial en el análisis. Ahora con el examen neurológico, en el estado mental es una paciente alerta, orientada y capaz de seguir órdenes simples y complejas. En los nervios craneales, la tosis izquierda y sin otras alteraciones en ningún otro nervio craneal. En el aspecto motor, tiene una hemiparesia espástica derecha con predominio de debilidad en los brazos, incremento del tono, no atrofia ni fasciculaciones. En lo sensorial, tiene pérdida sensorial derecha a todas las modalidades sensitivas. En los reflejos está hiperrefléxica en la derecha y con reflejo plantar extensor también en la derecha. Marcha sin alteraciones a excepción de las observadas por la debilidad. Cerebelo sin alteraciones y en la escala Rankin modificada se le puntuó con 3, con discapacidad moderada, pero puede caminar sin asistencia. Adelante, chicos.
Interesante examen neurológico. No sé si quiere que yo vaya primero, doctor, o Por favor, usted. porque me acabo de dejar del carro y voy a estar caminando hasta entrar a mi casa, de ahí ya estoy conectado bien. No sé si Ya, genial. pasa. Sí, Ya. no se preocupe. Eh, ok, entonces tenemos una paciente que está alertada y orientada y capaz de seguir órdenes simples y complejas. Esto nos simplemente nos reafirma en que esta paciente no tiene ningún déficit cortical, ¿no? Y tampoco está experimentando ninguna alteración de la conciencia. En los nervios craneales me llama la atención que solamente se reporte la tosis, porque si es que está normal la motricidad ocular, entonces eso como excluye la posibilidad que estábamos, eh, o que el doctor Gutiérrez estaba bien discutiendo, que era la posibilidad de que haya también un déficit motor compatible con una parálisis del oculomotor, que es la típica parálisis de down and out, o para abajo y hacia al costado, mirando hacia abajo y al costado porque se paralizan los músculos que están involucrados o los músculos inervados por el oculomotor. Y por lo tanto predomina el abducens y el oblicuo superior, que es inervado por el troclear. Pero si es que están todos estos músculos normales, entonces esta tosis lo que queda puede ser, como mencionaba el doctor, el abordaje de una tosis. Eh, hay diferentes formas de abordarlo, como había mencionado. Una de ellas, si es que pensamos netamente neurológico, es pensar en la vía corticoespinal, perdón, pensar en el oculomotor y pensar en la vía oculosimpática, pero también pueden haber problemas musculares, eh, por ejemplo, una distrofia miotónica puede presentarse con una tosis, aunque no es el típico caso de una distrofia miotónica, ¿no? Y tampoco nos menciona miotonías. También puede ser problemas en la hendidura sináptica, si es que eh, recordamos, por ejemplo, la miastenia gravis, que tiene un predominio oculovulvar, puede presentarse inicialmente con tosis o también con diplopia. Lo mismo también con Lambert-Eaton syndrome, aunque, bueno, ese podría ser algo que podríamos sospechar, pero es bastante raro. Y aparte no está lo que usualmente se encuentra en el examen físico, que es la debilidad que mejora con el ejercicio, ¿no? Al contrario de la miastenia, que es una debilidad fatigable. Eh, em, Aparte de esos problemas, también causas aponeuróticas, como había mencionado, incluso causas dermatológicas como dermatocalasia pueden generar una aparente tosis, ¿no? Pero hasta el momento nos reafirman en el que es el caso de una tosis verdadera, no una pseudotosis. Eh, y bueno, también en el examen sensorial nos mencionan de que la pérdida es de todas las modalidades. Esto acá es importante para la localización porque cuando hablamos de la sensibilidad podemos pensar principalmente en dos vías, que es la vía espinotalámica y la vía de la columna dorsal lemniscomedial, ¿no? Nada más para hacerlo simple, porque hay otras sensibilidades que no son conscientes y eso es más complejo, pero al menos de las sensibilidades conscientes, eh, estas dos vías resaltan y normalmente se asocia daños a la vía de la columna dorsal lemnisco-medial con daño a las porciones más mediales del tronco encefálico, en cambio de la vía espinotalámica con las porciones más laterales, según la regla de los cuatro. Entonces, que se afecten todas las modalidades eh, me hace me llama la atención, porque quizás esto no se trata de afectación de territorios vasculares en específico, sino qué tal si es que hay múltiples lesiones en diferentes focos. Y si es que hay múltiples lesiones en diferentes focos en una paciente joven, mujer, sin antecedentes previos, que está en el rango de edad de 20 a 40 años, no nos menciona eh,
mononucleosis infecciosa como antecedente, pero si es que nos lo mencionaran, estaría dentro del illness script, creo, de una paciente con una enfermedad desmielinizante, y ahí entramos al territorio de esclerosis múltiple versus NMOSD versus MOGAD, siendo MOGAD mucho menos likely, porque MOGAD afecta principalmente a niños, aunque de hecho también puede presentarse, o hay fenotipos que se presentan más tardíamente, pero esta multifocalidad que podría darse el caso de que eh, yo, dado que principalmente son estructuras subcorticales y las que están afectadas, las que presumimos que están afectadas, y no hay realmente manifestaciones clínicas típicas de una NMOSD, al menos que yo pueda reconocer, tampoco que lo maneje bastante a la perfección estos temas, pero yo me decantaría más por la posibilidad, o sea, de contemplar la posibilidad de una esclerosis múltiple, pero o de que este sea uno de el primer flare de la esclerosis múltiple. Y bueno, ya que ya hemos entrado al territorio del diagnóstico diferencial de enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, evidentemente tenemos que pedir una resonancia magnética y obviamente las secuencias básicas T1, T2 y FLAIR, para observar si es que encontramos focos de desmielinización que nos puedan sugerir una u otra etiología, porque de esa manera principalmente es que se pueden diferenciar estas enfermedades desmielinizantes, ¿no? Entonces, eso es lo que me provoca pensar. Y bueno, obviamente también aparte de la afectación la vía de la columna dorsal hemisco-medial espinotalámico y córtico espinal, eh, y del córtico espinal en las motoneuronas superiores, debido a los signos de motoneurona superior. Eh, cierto, que ya encontremos la hiperreflexia en esta paciente que presuntamente viene recién o sea, presenta estos síntomas y viene al hospital, me hace pensar que quizás, o sea, porque tengo entendido de que en la etapa aguda la hiperreflexia tarda en demostrarse. Entonces, si es que, bueno, tendría primero que preguntar cuándo se le hizo este examen neurológico, si fue a la admisión o fue cuánto tiempo después, eh, porque de otra manera quizás podría ser el caso de que nos encontramos con una manifestación, un signo clínico que da cuenta de algo previo, ¿no? Algo previo a esta presentación. Entonces, eh, no estaría seguro ahí. Y bueno, la escala ranking modificada, que es eh, ya, estas entiendo, normalmente la encuentro este test, o quizás será mi ignorancia en este ámbito, pero este test para determinar el grado de funcionalidad motora de los pacientes en el pronóstico, ¿no? Posterior a. Entonces me llama la atención que esté reportado como parte del examen neurológico, pero quizás eso sea parte ignore ese aspecto. Entonces, bueno, le doy paso al doctor Gutiérrez. No sé si es que ya se encuentra en su domicilio para que podamos continuar. Gracias, justo acaba de llegar. Pero más o menos te he escuchado y llama la atención. A ver, claro, lo último que escuchaba siempre recordar, en un evento agudo donde hay una lesión del encéfalo y causa un déficit motor, al inicio tú evalúas al paciente y puedes encontrarlo hiperrefléxico, sí, con debilidad, pero la espasticidad es un fenómeno que aparece después de los 30 días aproximadamente. Eso es muy importante. Que tú encuentres eso te habla ya de un proceso que va más allá de los 20, 25 días, incluso puede ser más, ¿no? No se suele ver. Entonces, cuando nosotros aprendemos los signos de primera neurona, aprendemos, nuestra hiperreflexia, debilidad muscular, Babinski, ¿no? Aumento de tono, ese aumento de tono es característico, pero en el tiempo. Casi nunca se va a presentar en el fenómeno agudo. Eso es algo muy importante que tener en cuenta. Entonces,
Cuando hablamos un poco del enfoque del patrón de la debilidad muscular, el examen físico nos va a permitir enfocarnos mucho más. Cuando tenemos signos claros de primera neurona, como el tono aumentado, hiperreflexia, por ahí no sé si escuché, creo que Babinski, ya son definitivamente es una lesión encefálica, ¿no? Ya un poquito aleja la parte neuromuscular, periférica, por el mismo hallazgo del examen físico, siempre hay que acordarnos, la historia clínica, el curso de enfermedad nos define la etiología, pues vascular, autoinmune que podría ser, y la parte del examen físico localiza. Lo que ha dicho Gerardo es muy importante y lo escuché justo, que cuando tienes lesiones que no finalmente no son compatibles, ¿no? Con una localización única, porque bueno, yo pensaba que encontraría un tercer nervio craneal alterado, pues no, no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces hay que pensar en lesiones en espacio, ¿no? Diferentes, ¿no? Y como dice Gerardo, también hace acordar un poco a los que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, y lo que dice Gerardo es muy importante sobre la regla 4 de Gates. Todo lo que empieza con M está pegado a la línea media, ¿no? El motor, el fascículo longitudinal medial, ¿no? Los núcleos motores de los nervios craneales, el helisco medial, eso tenerlo en cuenta. Todo lo que empieza con S está por fuera, el tracto espinotalámico, la parte cerebelosa, etcétera, etcétera. Lo simpático está por fuera. O sea, yo que encuentro una lesión en tronco con algo, porque no parece del tercer nervio craneal, a lo mejor sí podría ser algo de la vía simpática, afectada desde su trayecto, desde el hipotálamo para abajo, no le encuentro una relación anatómica. Entonces podría pensar en unas lesiones diseminadas en espacio. Ahora, dentro de esas lesiones están las autoinmunes y desmielinizantes. La esclerosis múltiple siempre, acuérdense, van a encontrar, no siempre, pero es frecuente encontrar una paciente que te viene por un brote. Digamos, imaginemos que es esa paciente, una debilidad muscular, una hemiparesia, o una hemipoestesia, o parestesias, listo. Y tú cuando le examinas le encuentras más cosas. Uy, le examiné y a lo mejor le encontré una agudeza visual disminuida del ojo izquierdo. Le examiné y le encontré un Babinski del otro lado, o sea, ixi-lateral a la lesión. Uy, le encontré un poco atáxica. La esclerosis múltiple es así. La esclerosis múltiple, cuando te da el brote, te da causa un déficit, pero anteriormente, dependiendo de la carga de enfermedad, da lesiones desmielinizantes. Para el paciente asintomáticas porque no se dan cuentas, pero van generando un daño. Y eso es algo típico. Cuando nos enfrentamos a neuritis óptica, que es algo en común de las tres, del NMO, de la neuromelitis óptica, del MOGAD y la esclerosis múltiple, cuando viene un paciente con su primera neuritis óptica, imagínense igual, mujer de 30 años, 37 años, y yo le hago examen, bueno, neuritis óptica, disminución de agudeza visual, el efecto ocular aferente, dolor ocular, discromatoxia, etcétera. Neuritis óptica. Es mujer, 30 años. Los MOGAC, aunque no creas, han aumentado de prevalencia, ¿no? Si bien es típico en niños y se ha descrito más en niños, pero también se ven en edades incluso un poco mayores, teniendo la diferencia del sexo es lo mismo, tanto en mujeres y en varones. Pero si yo le encuentro a mi paciente con neuritis óptica y aparte le examino lo demás y neurológicamente le encuentro un Babinski, le encuentro una taxa de dismetría leve, le encuentro una hipoestesia de miembro inferior izquierdo, esa es una esclerosis múltiple muy seguramente porque los brotes que aparecen en la neuromelitis óptica y en el MOGAC son muy sintomáticos. Cuando hay un déficit en los NMO y MOGAC, son por brotes, ¿no? Entonces, algo que siempre en cuenta, ¿puede ser una posibilidad de este paciente? Sí, puede ser una posibilidad podría ser una esclerosis múltiple. Y además, no me acuerdo qué más mencionaste, definitivamente esta paciente necesita una resonancia. Ahorita, pensándolo bien, así, uy, ¿dónde podría haber estado afectado? Maliciosamente, no le encuentro un lugar, ¿no? Un lugar, un lugar anatómico que me dé una tosis sin afectación de pupilas, sin afectación de movimientos oculares, solo una tosis única, ¿no? Entonces podría ser una enfermedad autoinmune desmielinizante. No descartaría tampoco las por esas cicatrices, algo de igual. Un herpes podría ser, como les digo, ¿no? Algún tipo de vasculitis en tronco que ha afectado justo, no sé, me podría ser, es un poco más alejado, pero eso es creo que lo que puedo decir acerca. Pero me llama la atención, creo que era una hemiparesia, pero mío de un lado, ¿no? O crural o braquial, ¿no? Algo así escuché, pero sí, en brazos, ¿no? Entonces, un poquito, pero claramente ahí necesitamos una resonancia y me espero encontrar a lo mejor lesiones diferentes en lugares diferentes.
Y como decíamos al inicio, mujer joven, nunca hay las inflamatorias, los strokes también, strokes inhabituales. Entonces, yo creo que es lo que puedo comentar ahora y ahorita me conecto con la computadora para estar más. Genial, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Y sí, me había olvidado de mencionar esto del predominio de los brazos. Entonces, bueno, sin que encontramos predominio de la debilidad en los brazos, nos hace pensar eh, de una lesión compatible con la arteria cerebral media, pero con afectación de la arteria cerebral media me refiero, pero este es, probablemente no sea un caso de accidente cerebrovascular, por lo que esa información yo la agarraría con pinzas. Eh, y bueno, si es que, a ver, es importante también esto que menciona el doctor, porque si es que realmente nos encontramos con una tosis, la tosis tiene que ser explicada. Y ya hemos votado las causas prácticamente, bueno, al menos lo que involucre daño del oculomotor, porque el oculomotor no está afectado. De hecho, ningún nervio craneal está afectado y estamos hablando de una posible localización del tronco encefálico, que es donde están eh, 9 de los 12 nervios craneales. Entonces, también llama la atención de que no esté afectado los nervios craneales. Entonces, eh, quizás podríamos ir un poco atrás en nuestro razonamiento, porque quizás estábamos anclados en el sistema nervioso central, y esto quizás no es un problema del sistema nervioso central necesariamente, podría ser un problema del sistema nervioso periférico. Ahora, ¿cómo podría ser un problema del sistema nervioso periférico e involucrar solamente un hemicuerpo y el párpado contralateral? O sea, el párpado izquierdo y el hemicuerpo derecho sin afectación de la cara, porque nos dicen que no están afectados los nervios craneales, o sea, el séptimo está normal, o sea, no hay déficits en la motricidad de la cara. Eh, bueno, eh, me hace recordar a estos episodios, eh, bueno, si es que no estuviera la tosis, porque puede ser, a veces hay signos y síntomas que eh, más que señal son ruido, o en inglés se diría more than signal are noise, porque quizás no nos permite pensar eh, el real panorama del caso. Entonces, es que ignorase la tosis y me hablasen de una hemipared, digo, y signos de motoneurona superior y signos sensitivos, de déficit sensitivos, perdón, y que son ipsilaterales. Entonces, también me podría hacer pensar en que, y dado que probablemente no esté en el tronco encefálico, podríamos estar más abajito, a nivel de la, eh, de la médula espinal. Y a nivel de la médula espinal existe una etiología de la cual podríamos sospechar, que es eh, la mielitis transversa, ¿no? La mielitis transversa que usualmente suele acompañarse con signos autonómicos, ¿no? Como de bowel and bladder, o como se diría en español, eh, de los intestinos y de incontinencia, esta incontinencia urinaria y fecal. Pero también puede presentarse, si es que es parcial, como suele ser en la mielitis transversa por esclerosis múltiple. Me parece que también puede presentarse sin esos signos autonómicos, aunque lo hace menos probable. Eh, entonces, podría ser ese el caso de que nos encontremos con lesiones desmielinizantes a nivel de la médula espinal, y que me parecería muy raro de que esas lesiones desmielinizantes afecten el tracto, las astas laterales, que son las que contienen las fibras simpáticas
que luego van a partir a la cadena simpática que está adyacente a la médula espinal. Bueno, adyacente en realidad, no tanto así, pero está cerca. Eh, entonces, ¿podría contemplarse esa posibilidad? Creo que sí, dado la ausencia de, de signos de nervios craneales, como había mencionado. Eh, y algo más que podría agregar es que si es que, bueno, esa afectación del hipotálamo espinal no es compatible con este cuadro ni el oculomotor. Entonces, eh, la búsqueda de, o sea, dentro del panel de cosas que vamos a buscar, eh, aparte de las imágenes, va a ser importante otros exámenes que se piden no solamente en el contexto de neurología, sino también de medicina, porque, por ejemplo, problemas como ha mencionado el doctor, como vasculitis o como enfermedades autoinmunes, desmielinizantes o enfermedades infecciosas, van a requerir que se haga un panel extenso, ¿no? Eh, Presumo que a esta paciente también se le ha hecho una punción lumbar, ¿no? Y allí se tienen que excluir varias etiologías infecciosas, eh, a la cabeza los virus, ¿no? Eh, Herpes simple, Epstein-Barr, citomegalovirus, también panel para sífilis, eh, y bueno, etcétera, etcétera, de cosas que se podrían pedir, pero ya para no dilatar más el tiempo. Eh, Le paso la palabra al doctor. No sé si es que ha llegado a conectarse. Sí, doctor. Sí, está bien. Como tú mencionas, algo medular siempre hay que tener en cuenta que nos tienen que informar de un nivel sensitivo, ¿no? Claro, eso siempre hay que acordarnos, ¿no? Cuando hay un problema medular, generalmente, y si hay afectación del cordón lateral, como tú dices que también es algo importante, te puede dar afectar el simpático, la parte autonómica, nos debería haber, al menos en el examen físico, aportar algo con por lo menos un nivel sensitivo. Un nivel sensitivo es que a nivel de ese dermatoma, digamos, para que sea compatible, yo esperaría algo muy cervical, ¿no? Para que coja lo simpático. Entonces estaría acompañado con déficits autonómicos vesicales, ¿no? Fecales, y un nivel sensitivo claro. O sea, desde ese nivel, del dermatoma para abajo, una pérdida de sensibilidad clara. Siempre hay que tener en cuenta, y generalmente cuando vemos eso, sí sospechamos en un problema medular, que también entra parte del diferencial. Y antes que me olvide lo que mencionaste, justo me acordé del ranking. Este paciente le ha sacado el ranking. El ranking es una escala que se usa generalmente en todas las enfermedades neurológicas, pero mucho más en los strokes. Los strokes los clasificamos según la discapacidad o la alteración en la funcionabilidad, no solo motor, de todo, ¿no? Claro que te hablo un poco más del motor, pero es un grado de discapacidad o alteración de la funcionabilidad. Entonces, generalmente eso siempre se hace a los infartos cerebrales, ¿no? Y es obligatorio. Paciente que llega a emergencia, tu ranking de ingreso a emergencia, tu ranking a los 3 meses, donde todos los estudios, todos los trials hablan acerca de cuál es el grado de discapacidad a los 3 meses o a los 6 meses, donde se suele hacer los estudios, ¿no? Eso es todo, y yo creo que estoy de acuerdo en que después de toda una resonancia previa, porque hay que confirmar que haya, si es que no me cuadra para una enfermedad vascular, sí estaría claro en que, y hay lesiones compatibles, como lo dijo muy claro Gerardo, ¿no? Desmilizantes, una punción lumbar podría ser, ¿no? Que tener en cuenta que siempre los protocolos que miramos siempre es el T2, nos mide la carga de enfermedad en las enfermedades desmilizantes, y el T1 con contraste, donde las lesiones tanto que captan contrastes que son agudas y las que no, que pueden ser de eventos pasados, ¿no? Eso sería, y estoy de acuerdo, una razón, ¿ya? Y que muchas veces, como dijo Gerardo, no hay un poco la historia de cómo apareció la tosis. No sé si la tosis fue súbita, si ya la tenía progresivamente días atrás. Entonces, eso también un poquito al inicio pues te hace pensar que todo ha sido repentino y súbito, pero faltaría un poco la historia de la tosis, y el trigémino conservado ya un poquito ya aleja lo que es el zóster, pero bueno, yo pienso que ya hay que, bueno, esperar los exámenes y ver qué sale, ¿no? Sí, doctor. Ahora, tengo una pregunta a Arturo, porque en lo sensorial se menciona una pérdida sensorial derecha, pero ¿es derecha desde el cuello para abajo
se involucra también la cara, porque eso también involucraría nervios craneales. Entonces, eso, si es que puedes hacer una aclaración ahí. Sí, es una buena pregunta. Ahora, la única respuesta que podría dar es que escrito como tal está en el reporte de caso que los nervios craneales no están afectados. Así que se podría intuir que tanto la hemiparicia como la hemianestesia son de brazo para abajo, sin involucrar la cara. Gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces creo que podemos recibir más información del caso. Sí, excelente. Ya, chicos. Disculpen si se vio por un ratito unos labs de acá. Se había lagueado mi computadora bien feo. Pero bueno, ya. Entonces, tenemos el hemograma, recuento de glóbulos blancos, 4 por 10 a la 9 por litro. Está ligeramente bajo. Hemoglobina en 120 gramos por litro, plaquetas en 267. Colesterol sérico 3.4 está elevado, glucosa en sangre aleatoria 162, pruebas de sífilis, VDRL y RPR negativas, electrocardiograma normal en ritmo sinusal, ecocardiograma transtorácico con válvulas normales, sin trombos ni vegetaciones, ultrasonido Doppler de carótida sin evidencia de estenosis carotidia. En la punción lumbar hay 0 células blancas, 0 células rojas, glucosa en 47.74 baja y proteínas en 3.5 elevadas. De aquí hay tres resultados más adicionales. Uno de ellos es la imagen por resonancia, y eso lo tengo en imagen. No sé si desean comentar algo de aquí o desean ya ver la resonancia. Sí, sí, deseo comentar algunas cositas de aquí que creo que son importantes de mencionar. La hemoglobina entonces está bien y las plaquetas también están bien, ¿no, Arturo? Sí, Ya, genial. Eh, bueno, el colesterol que esté elevado es un factor de riesgo eh, para accidente cerebrovascular, pero se manifiesta como factor de riesgo más tarde que en este rango de edad. Es algo que no nos han informado del peso ni la talla, así que no sabemos si es que es una paciente gordita o es una paciente, o sea, lo digo por el IMC como factor de riesgo. Pero bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta. Glucosa en sangre aleatoria de 162, claramente está elevada, pero sangre aleatoria no es ni es sensible ni específico, así que no podemos realmente extraer información de eso. Y bueno, sífilis, como ya se había mencionado, importante considerarlo, una importante causa y de diferentes manifestaciones neurológicas que pueden imitar bastantes cosas, nada más para ponerlo simple. Eh, electrocardiograma se le hace porque ya habíamos mencionado de que trastornos del ritmo pueden ser fuentes de émbolos que posteriormente irán a la circulación cerebral. No se ha detectado, aunque eso no excluye esa posibilidad. Lo que ayuda a excluirlo es un monitoreo continuo de un paciente con telemetría para ver si es que efectivamente, un holter, ¿no? Por 24 horas para ver si es que hay alguna arritmia. El ecocardiograma transtorácico no es el método más sensible para detectar, para evaluar las válvulas, pero como no hay ninguna sospecha de algún trastorno valvular, es suficiente para excluir tales posibilidades, no hay ningún signo positivo. En la punción lumbar me llama la atención que la glucosa esté baja. Entiendo de que baja, o sea, para los valores normales que maneja el laboratorio. Entonces, eh, junto con una proteína elevada y ausencia de células, me hace recordar el concepto de albumin cytologic dissociation, porque, y yo como pienso, la forma en la que pienso esta disociación albuminocitológica, que ya he traído a colación previamente en otros casos, es de que lo pienso como si es que fuesen una representación de la fisiopatología de la enfermedad, porque a las finales el líquido cefalorraquídeo tiende a reflejar qué elementos de nuestro sistema inmunológico están mediando el daño. Eh, entonces, si lo ves de esa manera, y encuentras unas proteínas elevadas, podría ser una indicación de que estas proteínas no necesariamente son, o sea,
la proteína más típica que es albúmina, sino podría ser las inmunoglobulinas, que son proteínas que son parte del sistema inmunológico que pueden mediar perfectamente una, una, una mielitis transversa, ¿no? Y entonces, las posibilidades de que nos encontremos ante un trastorno inmunológico mediado por inmunoglobulinas, o sea, desde mi razonamiento también porque tengo mi bias de neuroinmunología, lo pensaría, o sea, reforzaría esa sospecha. Entonces, lo siguiente es que pediría un panel autoinmune, porque siempre, o sea, el panel autoinmune en neuroinmunología tiene que ser entendido como una lista de epítopes que se podría decir que son como proteínas identificadas que se asocian a diferentes enfermedades que se han ido descubriendo en las últimas décadas. Por eso a pacientes, o sea, a pacientes que se les sospecha de que tienen trastornos autoinmunes neurológicos, se les pide un panel y no se les pide uno en específico, aunque hay ciertos casos que sí se pide uno en específico, aunque quizás allí me podrá informar mejor, doctor Gutiérrez, cómo hacen en el Mogrovejo. Tengo entendido de que a pacientes, por ejemplo, si es que se les sospecha MOGAD, se puede mandar el antimog. Tengo entendido de que el doctor Caparó tiene allí un convenio para poder hacer el dosaje, pero lo que yo tengo entendido es de que se debería de pedir todo el panel de epítopes relevantes clínicamente, eh, que son causantes de mielitis transversa o de encefalitis autoinmune, etcétera. Eh, entonces, esto aunado a la neuroimagen, creo de que nos va a dar el diagnóstico, así que no sé qué opina usted, doctor Gutiérrez, de lo que acabo de mencionar. Claro, me parece excelente tus comentarios. Así para irnos de frente a lo que es la punción lumbar. La punción lumbar nos está mostrando que no hay pleocitosis, hay glucosa disminuida. Hay que entender la glucosa siempre con la glucosa sérica del momento. Dicen que es lo ideal, pero muchas veces con el mismo hemoglucotés. La relación para decir hipoglucorraquia es 2/3, menos de 2/3 del valor sérico, ¿no? O algunas bibliografías lo consideran, si buscan en el Neurology hay las perlas, las EPERS, te habla menos de 40, ¿no? O sea, es muy variable, pero menos de 2/3 ya hablamos de hipoglucorraquia, ¿no? Y también nos habla de proteínas. Siempre entender las proteínas, como claramente ya lo explicó Gerardo, es un proceso inflamatorio. Es un inflamatorio. Inflamatorio, autoinmune, inflamatorio, infeccioso, ¿no? Entonces, ¿hay una disociación? Sí. Cuando vemos estos patrones, uno, también tengo que pensarlo, puede ser una enfermedad inflamatoria autoinmune, y la glucosa baja también puede verse también, y también no, las infecciosas también no podemos descartarlos, pero sin pleocitosis ya es un poco difícil. Es un poco difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque mi concepto es que una infección te puede generar un fenómeno agudo, súbito, una vasculitis, sin casi se ve, ¿no? Podría ser, pero es más raro. Entonces, dentro de los diferenciales, igual que una enfermedad desmineralizante, puede ser una esclerosis múltiple, también puede ser una vasculitis del sistema nervioso, un PANCAS, ¿no? Porque también puede presentar proteínas elevadas, fenómenos isquémicos, vasculares, atípicos, con simplemente en la función lumbar con fenómeno inflamatorio crónico, sin pleocitosis. Una vasculitis del sistema nervioso central podría ser asociado a una infección, ya lo veo y lo pongo un poco más alejado. Otra cosa que también podría considerar, más alejado es si soy muy así avesado, una neurosarcoidosis, ¿no? Hay afectaciones también que da de nervios craneales, nunca hay que dejar de pensar también en esta posibilidad, pero puede ser porque las neurosarcoidosis te da mononeuropatías craneales. Ahora también, no sé si es que podría haberse presentado con esa tosis, pero nunca hay que dejarlo de considerar. Y la afectación también del hipotálamo, ¿no? Acordarse de hipotálamo, hipófisis. Si bien no es una enfermedad que no la vemos mucho nosotros, son inflamaciones granulomatosas. Neurosarcoidosis creo que en el hospital hace años que dicen que ven uno, es raro, pero entraría dentro
del diferencial. Y para decir neurosarcoidosis hay criterios definidos del 2025, necesitamos muchos más estudios, resonancia magnética, tomografía, da patrones periféricos, miopáticos, da muchas más cosas. Pero bueno, dentro del diferencial lo considero. ¿Da lesiones parenquimales? Sí. ¿Da disfunción de nervios craneales? A veces incluso tosis aisladas, hay reporte de casos, si es que no me olvido y no me equivoco, hablando de neurosarcoidosis con tosis palpebral y afectación encefálica, también. Y finalmente, como lo decía Gerardo, cuando tenemos un paciente así y no pues, consideramos algo vascular, le pedimos. Nosotros tenemos, como el doctor Caparó, la sala de neuroinmunología, tienen contactos con el doctor Kelvin Álvarez, principalmente, con Clínica Mayo, ¿no? De Estados Unidos, y generalmente las muestras de los pacientes todas se envían allá. Y en aproximadamente 2 a 3 meses tienes un resultado que es igual que lo tomarían allá. Lo que demora es el envío de Perú a Estados Unidos y el resultado apenas sale te lo mandan por correo. Y acá en Perú, lo que sí hay que llevarnos, lo que tenemos, es los paneles que ofrece el ROE, ¿no? Para enfermedades autoinmunes, las encefalitis autoinmunes, NMDA, el G1, AMPA y CASPAR. No hay más, ¿no? En Perú, no hay más. Y para una esclerosis múltiple, según los criterios de diagnósticos de últimos 2024, siempre hay que pedir bandas oligoclonales, ¿no? Hasta ahorita es un evento único, como le llaman un CIS, ¿no? Síndrome clínico aislado, ¿no? No tengo más a presentaciones previas, y si yo tengo bandas oligoclonales, signos en la resonancia magnética, como el signo de la vena central, o más cosas que me refuerzan, yo puedo finalmente, con un síndrome clínico aislado, llegar a un diagnóstico de esclerosis múltiple según los nuevos criterios. Entonces, siempre ahí yo incluiría tus bandas oligoclonales, también hubiera pedido todo el panel autoinmune, si tenemos una posibilidad, sería genial. Y también infecciones inflamatorias, sí lo podría pedir ya más atípico, y haría una angiografía. También haría una angiografía porque una vasculitis del sistema nervioso central también podría presentarlo, ¿no? Eso haría. Y para la sarcoidosis tendría que tener más cosas, pero no lo dejo de pensar. La posición lumbar ayuda. Y generalmente la neurosarcoidosis, generalmente lo que se puede ver, la glucosa normal o un poco baja. Si no me acuerdo, puede haber aumento de la placitosis mononuclear, vamos a pedir IgGs elevadas, vamos a pedir concentración de la ACE, ¿no? De la, este, de la, ya se me fue el nombre, de la enzima convertida de la angiotensina también, y también hay otros marcadores inflamatorios que los piden, ¿no? Principalmente eso es lo que yo puedo comentar. Y la resonancia, ojo, sin panel autoinmune en Perú, con la resonancia clínica compatible, las tratamos, ¿no? Recordemos que son exámenes auxiliares. Si yo veo un patrón compatible en la neuroimagen de una de estas enfermedades autoinmunes o de otra enfermedad, nosotros lo tratamos, porque estos exámenes ni se esperan tampoco en otros lugares del mundo, se demoran siempre para realizarlo, y la sospecha clínica. No, la definición de encefalitis autoinmune no es con anticuerpos. Una sospecha clínica con resonancia magnética compatible, punción lumbar compatible, tú inicias tratamiento, ¿no? Entonces, aquí nos ayudaría mucho la resonancia magnética, ¿no? Entonces, eso es lo que podría comentar. Genial, doctor, muchas gracias. Lo único que yo podría añadir es de que algo que recordé, que era que si es que estamos, o sea, dado que se ha planteado la posibilidad de que nos encontremos vasculitis versus desmielinizante, eso es algo que se puede distinguir con la neuroimagen, porque la vasculitis daría restricción a la difusión en la diffusion weighted imaging, en la secuencia para el MRI, y lo podríamos confirmar con la secuencia ADC. En cambio, las lesiones desmielinizantes características las podemos observar, como el doctor ha mencionado, en T2, FLAIR. Entonces, eso es algo, son las secuencias que yo pediría al menos, T1, T2, FLAIR, difusión y ADC, Diffusion Weighted Imaging y ADC. Pero bueno, ahora estoy emocionado por conocer cuál será el diagnóstico final, pero entiendo que primero nos vas a comentar las imágenes, ¿no, Arturo? Disculpe, sí, exacto. Hay imagen y hay un hallazgo más. Ok, esta es la imagen, es una T2 resonancia. Lamentablemente no tenemos más imágenes ni resultados de las otras tomas de resonancia, pero esta es la que nos ofrece el caso y tiene su descripción.
No sé si desean que muestre la descripción ahora o desean describirla ustedes. Ya, o sea, yo podría hacer un intento de, de describirla, aunque no soy tan bueno en leyendo imágenes, pero esta es una secuencia T2 y podemos encontrar en el parénquima lesiones que hiperintensas de manera difusa, principalmente en ganglios basales, bueno, no, esto de acá ya no es ganglios basales, esto de acá está a la altura de los ventrículos laterales, si no me equivoco, o ¿a qué altura estamos? Me cuesta un poco ubicar. Estamos un poco más arriba, ¿no? A la altura como de los ventrículos laterales, sin llegar a los ganglios basales ni a la ínsula, ¿no? Está más arriba. Ok. Ya, entonces es una lesión de la materia blanca eh, que no tiene bordes definidos y que involucra, pues, la materia blanca y también parece que involucra a la materia gris, ¿no? Aunque me cuesta ver bien si es que es así. Y pues también me veo acá no, me pareció ver algo, pero esto de acá a las finales era un surco eh, o aparenta ser un sur. Y bueno, eso es lo único que puedo ver realmente. No sé si es que el doctor Gutiérrez tiene algún otro comentario respecto a cómo se ve esta imagen. Sí, está bien como lo has dicho, ¿no? Entonces, como tú lo mencionaste, es muy claro, la sospecha es clínica y nosotros orientamos el examen de neuroimágenes, ¿no? Si nuestra posibilidad es, tal vez, principal es ser algo autoinmune, incluso desde el inicio, como tú dijiste, es bien claro. El T2, en esclerosis múltiple, si les preguntan una vez, el protocolo que te mira, el protocolo ideal para las desmilizantes es el T2. El T2 te mide la carga de la enfermedad, ¿no? La carga de la enfermedad. El T1 con contraste te mide las lesiones activas. Será muy bueno ver si hubiera captación de contraste, lesiones activas. T1 sin contraste te mide las lesiones antiguas. FLAIR también te ayuda a ver también las hiperintensidades que son típicas. Entonces, con esos protocolos, tú caracterizas un patrón o como muchas veces llamamos un fenotipo de presentación. Entonces, el esclerosis múltiple se presenta en zonas periventriculares, a veces como los dedos de Dawson, que son típicos, en zonas justocorticales, que es este caso, zonas algodonosas, mal definidos, incluso como lo describen como una C incompleta, como una lesiones que quieren captar en círculo, en anillo, pero no son completas. Son lesiones que son periventriculares, justacorticales, podemos ver en lesiones en nervio óptico, que son parches generalmente pequeños, en médula espinal son lesiones cortas, diferencia del NMO, que son lesiones longitudinalmente extensas, ¿no? Entonces, hay patrones que aquí también me harían sospechar a una enfermedad desmilizante, autoinmune y esclerosis múltiple. Lo que hay que hacer entre esos casos es ver todo el protocolo, porque habíamos dicho, la esclerosis múltiple es una enfermedad que muchas veces genera más daño que el paciente no lo ve, no lo nota, y tú revisas todo el estudio de la neuroimagen y ves una lesión más en tronco, ves una lesión más en más partes del parénquima. Entonces, eso te da diseminación en espacio, y si ves una activa en contraste en tiempo, ya está tu diagnóstico, ¿no? Ya está tu diagnóstico. Entonces, está bien, es una resonancia magnética en su protocolo T2, en su corte axial, con lesiones hiperintensas, justacorticales, periventriculares, ¿no? Algo nodosas, y que puede ser compatible con una enfermedad autoinmune desmilizante tipo esclerosis múltiple, ¿no? Ahora, las evidenciales siempre van a ser las otras desmineralizantes. Esas tienen fenotipos de presentación que son típicos, y más le voy a pasar a Gerardo algunos tipos para que los podamos diferenciar. Pero eso es muy importante, ¿no? Y bueno, eso es lo que podría comentar. Me gustaría tener el T1, T1 en contraste, y todos los protocolos, ¿no? Sería bueno. Incluso, tal vez en otra oportunidad les puedo presentar en un caso cómo evaluar todos los protocolos, cómo definir si hay actividad, no hay actividad, en un caso de esclerosis múltiple o cualquier otra desmielinizante, que eso siempre es muy importante de ver, ¿no? Entonces, es lo que yo podría comentarles, a ver si faltan más cosas, pero si me mandan esta resonancia,
me por algo autoinmune desmielizante. Recordad que las desmielizantes no solo presentación así, ¿no? Hay desmielizantes tumefactivas también, ¿no? Que son especies como de tumores. En realidad, nosotros, cuando hablamos de enfermedades desmielizantes autoinmunes, la conclusión de toda exposición es patrón o fenotipo en expansión. Lo bonito de la neuroinmunología que todo se está descubriendo y y hay muchos avances y generalmente hay patrones o fenotipos de presentación neuroinmunológicas, clínicas, que todavía no se conocen y se van conociendo conforme salgan casos, ¿no? Entonces son fenotipos en expansión, ¿no? La esclerosis múltiple la más estudiada, el MOA un poco más reciente y el MO ya de 2014, ¿no? Entonces es lo que puedo comentarles y no sé si es que habría una descripción, tal vez sería interesante escucharla del caso. Sí, muchas gracias, doctor. Eh, y sí, Arturo mencionó que había una descripción del radiólogo, creo que ya podemos escucharla. Sí. Antes de describir, bueno, de poner la descripción que informaron en el reporte de caso, quería consultarle, doctor Gutiérrez, si usted viendo esta imagen podría pensar en un stroke. Ya, no. ¿Por qué? Uno siempre que tiene en el stroke es territorio vascular, y creo que lo decía bien claro Gerardo. Nosotros en neurología tenemos que aprendernos, como Gerardo dijo, un territorio vascular del ACM y de las ramas del ACM. Generalmente un territorio vascular, generalmente si es una arteria, es un territorio bien delimitado, si es cortical, es en cuña, como un triángulo con la base en la superficie y es en cuña, ¿no? Y generalmente puede verse en T2 así, puede verse, pero y a diferencia que un sangrado que se ve más hipointenso. Pero un patrón no definido, algodonoso, es raro, pero ese territorio, por ejemplo, podría ser de un territorio limítrofe, un poco Ujú. claro, esos territorios limítrofes, pero finalmente podría ser, pero para yo definir bien si es que es algo, un accidente cerebrovascular, un stroke, un ictus, yo necesito ver, como dijo Gerardo muy claro, el protocolo de difusión, ¿no? El DWI, ¿no? Ese nos va a definir, ¿no? Con su correlación con su mapa S. Pero ahorita no veo un territorio vascular de una arteria, no lo veo. Yo veo más un territorio limítrofe y para tener infartos de territorio limítrofe, generalmente hay enfermedades carotídeas severas, sintomáticas, ¿no? Que no lo han reportado en el Doppler carotídeo. Haciendo unidad clínica, estenosis carotídea no ha habido, un fenómeno cardíaco un shock séptico, algo así, ¿no? Hipoperfusión severa, para que nos dé, en esa zona, si hay algo que puede causar, es un territorio limítrofe profundo, porque hay territorios limítrofes superficiales. Pero ahorita no lo veo, tendría que ver la difusión y ahí ya expanderme, buscar, tal vez hay otras enfermedades en carótida, pero carótida dijeron que estaba limpio, así que yo lo podría más secundario, y si el caso no me presenta una difusión, yo lo descartaría, ¿no? También, ¿no? Porque no, la difusión es esencial para ver infartos. Genial, doctor, muchas gracias. Sí, concuerdo con usted de que hubiera sido genial ver la difusión de este caso, porque la descripción del radiólogo es que en esta resonancia se observa una hiperintensidad en el lóbulo frontoparietal derecho izquierdo, consistente con infarto de arteria cerebral media izquierda. Y el segundo reporte de resultado que quería mostrar ahorita es que se encontró serología positiva para VIH con un recuento de CD4 de 134. Aparte de este, hay un resultado más que es el que da al final el diagnóstico. Pero sí, hubiera sido genial tener más cortes de resonancia con difusión, pero lamentablemente eso es todo lo que se tiene hasta ahora. Entonces, con esos dos últimos resultados, no sé si tienen algún comentario adicional y algún diagnóstico diferencial que deseen añadir antes de mostrar el resultado final. Está muy interesante el caso. Yo lo que sí podría comentar es algo que lo quería mencionar al inicio, pero siempre cuando pidan al inicio se pide todos los serológicos. El VIH, la tuberculosis, la sífilis son las gran imitadoras. Son enfermedades, como decíamos al inicio, infecciosas que te pueden dar vasculitis. Finalmente, esto si lo catalogan como un infarto, que ha sido una vasculitis infecciosa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Si bien el líquido también no se ve tan afectado, algo que te da las infecciones por VIH en el LSR te da pelocitosis un poco marcada, pero es un caso tal vez atípico, excepcional, y las complicaciones por neuroinfecciones
infecciones, el CD4 está a 134, ¿no? Está debajo de 400, hay opciones para empezar. Ahora, son lesiones también de sustancia blanca. Por ahí tal vez alguien dice un LEM, una leucocefalopatía multifocal progresiva, generalmente es más subaguda, lesiones de sustancia blanca. Generalmente empieza con un CD4 por debajo de 100, incluso 50, ¿no? Podría ser una vasculitis infecciosa asociado a un infarto. Ahora, como yo lo veo, no me parece un territorio vascular, y me parece más un territorio de circulación limítrofe. Y para al final decir que hace un infarto, hace falta el protocolo de difusión, con su correlación del mapa ADC. Pero ha podido ser, recordemos el caso, ¿no? El caso nos plantean un caso súbito. Todo problema súbito, agudo, hiperagudo, es enfermedad cerebrovascular hasta demostrar lo contrario. Si no es algo típico, como lo decía Gerardo, criptogénico, y siempre como les mencionaba, ¿no? Lo agudo también puede ser infeccioso, ¿no? ¿Con qué presentación? Una vasculitis. Es por eso le dices que le pediría a este paciente desde un inicio una angiografía. Porque si es de vasos, ¿no? De ACM, izquierda, vasos grandes, se debería ver. El diagnóstico de una vasculitis de vasos medianos y grandes son angiográficos, por una panangiografía o una angiografía como tomografía cerebral. Y la vasculitis de vasos pequeños, como decía Gerardo, generalmente son lesiones más profundas. El diagnóstico no se va a ver en la panangio, no se va a ver en la angiografía, sino se va a ver en el post-mortem, en la biopsia, no se ve. Entonces, es muy interesante un VIH que realmente ha hecho una vasculitis, no sé si es un LEM, tendría que pedirle muchas más cosas, el virus JC, los anticuerpos y el índice, ¿no? Más de 1.5, riesgo casi positivo, ¿no? Tendría que pedir esas cosas, ¿no? Y siempre el CD4. Hay que recordar que el CD, otras enfermedades asociadas a VIH neurológicas siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Toxoplasma, ¿no? La misma tuberculosis, que no importa el CD4 que se puede presentar, linfoma cerebral primario del sistema nervioso central, la leucopatía multifocal progresiva, y hay incluso encefalitis por CD4, por CD8, que son encefalitis que recientemente están siendo estudiadas, pero son así, pacientes con una carga viral. Ahí también yo le pediría una carga viral en el SR. También se puede pedir una carga viral en periférico y en el SR. Lo normal es que lo que tú tengas en periférico tengas la 10ª parte en el líquido cefalorraquídeo, pero cuando tú tienes una carga viral más aumentada en el SR, también te orienta a una invasión, una carga viral del VIH en el sistema nervioso central. En vasculitis se ve un poco más aumentadas y en la encefalitis ni qué decir, que son un tema muy interesante que está en boga porque ahorita es un tema importante y se tratan como las encefalitis óptimo, lo pulsas, le metes varias cosas y con eso mejora, ¿no? Entonces, caso muy interesante, no me parecía a mí personalmente un infarto de ACM izquierda, con un corte muy difícil, muy corte, y a mí me parece más un territorio limítrofe, incluso la tosis, ¿cómo le explicarías, no? Un poquito me queda ahí en la duda, pero bueno, pues es un caso eleccionador y que no sé, Gerardo, que quiera comentar, y si se me ocurre algo, lo digo. Ok, gracias, doctor. Yo creo que no tengo mucho más que añadir, salvo reforzar la idea de las secuencias que nosotros podríamos haber pedido para poder determinar a ciencia cierta si es que nos encontramos en lesiones desmelinizantes, que eran los que estábamos sospechando, versus un proceso isquémico. Pero ahora que nos encontramos con una paciente VIH positivo, el análisis cambia porque sumado a que también tiene un recuento de CD4 bastante bajo, aunque si bien es cierto no es tan bajo como para esperar eh, manifestaciones neurológicas. Por ejemplo, mencionó yo recuerdo el nombre en inglés, que es PML, que es Progressive Multifocal Leukoencephalopathy o leukoencephalopatía multifocal progresiva, causada por la reactivación del virus JC, eh, secundario a una infección por VIH, que es algo que se podría pensar, eh, aunque tengo entendido de que las lesiones son más multifocales y bilaterales, ¿no? Y tiene una progresión subaguda, como había mencionado. Eh, y sí, o sea, si es que
nos menciona que es algo consistente con un infarto de arteria cerebral media. Yo también creería que la principal sospecha diagnóstica es una vasculitis postinfecciosa eh, que está generando esta presentación y que es necesario realizar una angiografía. Porque también, aparte de causas infecciosas, también hay causas congénitas. Recuerdo que cuando estaba discutiendo un caso parecido de un stroke criptogénico, Aaron Berkowitz también citó algunas causas que no recuerdo y que voy a ir a revisar para acordarme, pero son algunas causas congénitas que digamos que generan problemas a nivel de la vasculatura que se pueden manifestar como strokes criptogénicos y que el diagnóstico final lo da la angiografía. Entonces, aparte, dentro de o sea, podríamos considerar congénito, podríamos considerar infeccioso, postinfeccioso, eh, tanto por el VIH mismo como por infecciones oportunistas. Y bueno, me parece que ya se ha comentado todo, así que creo que podríamos escuchar a Arturo. Excelente, chicos. Bueno, antes de mostrar el diagnóstico final, sí comentar que fue una excelente discusión. Felicitaciones a ambos. Ahora, para mostrar el diagnóstico final, más el resultado final, y después hacer algunos comentarios, de lo que también pude aprender con este caso. Felicitarlos nuevamente y ya dar paso a este bloquecito de acá. El diagnóstico final se logró con el encontrar anticuerpos IgG intratecales para virus varicela zoster. Entonces, el diagnóstico final se catalogó como un stroke secundario a vasculopatía por virus de varicela zoster en un paciente con VIH. Entonces, la duda principal que vamos a tener, creo todos, era si las lesiones que tenía la paciente al inicio, ¿por qué no fueron reportadas como un caso de virus de herpes zóster reactivado de la rama oftálmica? Si bien es cierto, no tenía ninguna alteración detectada en los nervios craneales, algo que lo máximo que pude haber tratado de abstraer viendo el caso era que quizás era una paciente en riesgo social, una paciente trabajadora del supermercado local, nacida de Uganda, pero que vive en Reino Unido. Probablemente haya vivido en situaciones de pobreza, sabiendo la situación de los migrantes africanos en el Reino Unido. Entonces, considerando ello, quizás probablemente su asistencia médica haya sido pobre anteriormente, por lo cual quizás es por eso que no haya tenido historial médica previa. Sin embargo, hubiera sido bueno saber, ¿no?, si la paciente en algún momento tuvo algún compromiso del quinto par. Y si es que no fue el caso, es bastante interesante haberlo demostrado con un examen de nervios craneales normales. Otra cosa que pude aprender con este caso, y lo voy a compartir mostrando el mismo casito. Está aquí. Ya. Este es el casito que se discutió el día de hoy. Es un caso publicado en la revista, que creo que fue una serie de publicaciones de Neuroinfecto publicado por Cambridge. Entonces, este es uno de los casos, el caso 7. Lo que más pude abstraer de todo este reporte fue los key points finales que dan, donde hablan sobre el virus de varicela zoster, y que lo describen como que puede causar una hemiparesia varias semanas después de la reactivación de un herpes zóster oftálmico en los pacientes inmunocomprometidos, como era el caso de nuestra paciente con SIDA, o también en los adultos mayores. Sin embargo, esto es lo que más me llamó la atención, 1/3 de los pacientes pueden no tener la lesión en la piel. O sea, pueden hacer simplemente la primoinfección en la infancia con una varicela zoster, no realizar una herpes zóster ni en oftálmica ni en ninguna otra rama, y de pronto, por estar inmunocomprometidos, hacer una vasculopatía por virus de varicela zoster y comprometerse con una hemiparesia o con alguna otra manifestación de stroke. Entonces, otro segundo key point acá es que siempre se debe de buscar en los pacientes inmunocomprometidos con este síndrome de presentarse con hemiparesia semanas después de un herpes zóster oftálmico. En los pacientes inmunocomprometidos que se presentan con stroke, se debe de investigar por varicela zoster, incluso sin haber lesiones, y la detección de los anticuerpos intratecales IgG
es el test definitivo, sin embargo también se suele pedir PCR. Entonces, este es el casito, esos fueron los teaching points finales y quisiera escuchar sus opiniones y comentarios finales, tanto del doctor como de ti, Gerardo. Genial, genial. Oye, qué chévere que hayas encontrado este caso y hayas podido compartirnoslo. Yo también he aprendido bastante. Eh, y creo que podría decir varias cosas, pero no es la idea tampoco aburrirlos. Con, aparte que ya vamos casi 2 horas, eso es rescatable de esta sesión. Pero algo que podría añadir es de que es que sea un diagnóstico raro no significa de que el razonamiento detrás del diagnóstico vaya a ser igualmente de raro, sino de hecho nuestra discusión ha girado alrededor de lo más común y de lo más prevalente que, que podemos interpretar del paciente y de su historia y del examen, ¿no? Entonces, un approach rápido para un stroke criptogénico, como había comentado, era el PAMS, plasma o pipes, ¿no? Entonces, dentro de pipes están los problemas en los vasos. Entonces, ahí tenemos los grupos de las vasculopatías y de las vasculitis. Vasculitis implica que hay infiltrado inflamatorio. Y si es que es una vasculopatía, implica un proceso, un daño vascular no mediado por... entiendo que también suscriben los autores esta definición, aunque, y si es que me estoy equivocando allí, por favor, corríjame, pero por vasculopatía solamente entiendo como un daño del endotelio no mediado por células inflamatorias. Por ejemplo, hay daños de los vasos, por ejemplo, por la amilopatía angioide, la angiopatía amiloide, por ejemplo, que se encuentra depósito de proteínas mal plegadas y eso genera el daño y no es denominado una vasculitis, sino una vasculopatía. Entonces, a mí me interesaría, o de hecho lo que voy a buscar primero va a ser cuáles son los hallazgos a la anatomía patológica de esta vasculopatía por varicela zoster, porque me da curiosidad, nunca lo había escuchado, entonces es algo que me llevo bastante de este caso. Y nada, para ya no aburrirlos a todos. Y creo que este caso, que bien que lo hemos grabado, porque creo hay que subirlo a YouTube para que lo puedan ver más personas. Y antes de cerrar mis comentarios, agradecer primero al doctor Gutiérrez, que ha estado acompañándonos después de salir en el transporte de regreso a su casa, y ahorita sigue acompañándonos. La verdad, muchísimas gracias por aceptar discutir conmigo y estar aquí en esta sesión. Y también muchísimas gracias a todos que en realidad he estado viendo esporádicamente. Hemos tenido 15 personas que se han quedado con nosotros desde el inicio, creo. No estoy muy seguro, iban y venían algunos, pero me alegro que se hayan quedado algunos y hayan podido disfrutar este caso en vivo, que también será subido a YouTube. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias de nuevo y le paso la palabra al doctor Gutiérrez para que dé sus palabras finales, doctor. Igual, muchas gracias primero por... Está muy bonita la iniciativa, sigan así. Igual, el caso está muy interesante, muy interesante. Como al final, creo que resumiendo, es un caso de una focalidad súbita, hay que en algo vascular. Si no te encaja para una vascular típica, aterosclerosis, algo cardioembólico, enfermedad de pequeño vaso, que son los más típicos, buscas un inhabitual. Y si es algo agudo, siempre hay que pensar, como les decía al inicio, una vasculitis infecciosa, ¿no? Como le decía muy bien Arturo, a lo mejor faltaba el dato del zóster, ¿no? Del zóster trigeminal que hubo, pero que a mí está muy interesante y muy bueno ese dato de que incluso no puede tenerlo y puede ser una reactivación, ¿no? Entonces, ese dato está excelente, ¿no? Igual, siempre cuando tengan esto, tienen que pedir una angiografía, porque puede ser una causa tanto inflamatoria, infecciosa, que puede estar causando. Entonces, ahí sí era muy importante con la sospecha que teníamos del zóster, pero sí mencionamos, porque el zóster, acuérdense, el zóster
o incluso el herpes zóster labial, todo eso. Hemos tenido casos, y por eso lo mencionaba, no sé si lo mencioné al inicio, donde puede causar incluso romboencefalitis y vasculitis infecciosa. Obviamente, que generalmente lo vemos más en tronco, por eso dije el tercer nervio craneal, pero un paciente inmunodeprimido puede tener una vasculitis ya ya diseminada con este caso, ¿no? También puede haber sido un infarto, no está tan claro, sinceramente, me va a generar siempre las dudas esa localización del infarto, pero como lo han deportado, está excelente, ¿no? Está excelente, un buen caso, llevarnos siempre de moraleja a todo paciente su VIH, VIH positivo, causas infecciosas, podría estar, y siempre pensar que las vasculitis o las causas infecciosas te pueden dar presentación súbita. ¿Con qué? Con vasculitis, así no se les va a escapar. Hay muchos pacientes que te llegan súbitamente, han tenido un infarto grande. Hemos tenido pacientes también con VIH que te hizo infarto de toda la CM. Toda la CM. Todo el mundo pensando, VIH, y al final le buscaron de todo, y al final fue simplemente una vasculitis por VIH. Todas las demás oportunidades negativo había hecho una vasculitis, ¿no? Por VIH, ¿no? Entonces, también hay que pensar en eso y la angiografía es muy importante, ¿no? En las emergencias, la angiografía, apenas nosotros tenemos una sospecha de una enfermedad cerebrovascular, lo hacemos inmediatamente, ¿no? Y eso también debemos siempre llevarnos, ¿no? Entonces, yo pienso el mensaje principal para todos ustedes que les gusta la neurología, siempre algo agudo, súbito, y que escapa un poco del perfil de paciente típico, más joven, nunca hay que dejar de considerarlo las vasculitis infecciosas. Se presentan agudo, y como dice Arturo, muchas veces, si el paciente ya no te puede dar información porque está con un estado de conciencia alterado, a veces no tienes historia y encuentras a la justa una focalización bien súbita en paciente joven, generalmente yo siempre me hago ese ejercicio mental, descarto primero una vasculitis infecciosa, ¿no? Que puede estar produciendo todo eso. Y felicitarlos y ha sido muy, muy bonito este caso. Gracias, doctor. Y por último, Iván, que nos acompañó con los Teaching Points, he visto de que has logrado recopilar varios de ellos. Así que no sé si es que tienes algún comentario final, algo breve que quisieras decir de lo que has aprendido desde tu perspectiva. Bueno, Gerardo, la verdad, desde mi perspectiva como un estudiante de tercer año, que en ese año estoy, y pues solamente decirles que he aprendido demasiado en solamente esta sesión. La verdad, un poquito de todo, desde autoinmunes a otras etiologías de stroke, que justamente fue un tema que vimos, ¿no, Gerardo? Eso me gustó bastante también. Y bueno, decirles que Neuro es muy bonito y me ha costado también organizar los teaching points al haber tantas posibilidades y conceptos detrás. Y bueno, solamente eso, Gerard. Y bueno, doctor, más bien muchas gracias por brindarnos esos conocimientos. Genial, genial, muchas gracias Iván por tus palabras. Y sí, justo hace poco, me parece que el martes tuvimos una sesión de accidente cerebrovascular donde le enseñaba a los chicos de la base 23 las bases de... Ah, también está Fabiola por ahí, que también estuvo presente. Y bueno, curiosidad, este también es un caso de una focalidad, aunque obviamente mucho más complejo que solo el análisis de un accidente cerebrovascular. Eh, y muchas gracias, Michael, que he visto que ha compartido un enlace de un artículo que definitivamente vamos a compartir también por el chat. Eh, Así que bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta ahorita y ya estamos emocionados por las siguientes sesiones que se vienen en Nick y en Sign. Muchísimas gracias a Arturo por presentar este caso. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por discutirlo con nosotros. Muchísimas gracias, Iván, por los teaching points y a todos por estar presentes. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.